Soy el pastor Juan José Gil. Una de las razones por las que la sociedad se está volviendo tan peligrosa es por la enorme confusión que se produce con todas las influencias que están ahora mismo agolpándose en la sociedad. Por una parte, se está hablando de diversidad, es decir, que necesitamos ser inclusivos, que necesitamos aceptar todo tipo de persona, piense lo que piense, haga lo que haga, que no es verdad, que eso se contradice mucho con el otro movimiento que existe también dentro de la sociedad y dentro de los, digamos, de las corrientes que se quieren imponer, como es la homogeneidad de pensamiento, lo que llamamos pensamiento único. Entonces, por una parte, se quiere disgregar a la sociedad y poner en peligro la identidad que hemos tenido hasta ahora, ya sea identidad personal, identidad nacional, identidad cultural, esas identidades que forman buena parte de la esencia del ser humano, las raíces, podríamos decir. Todo el mundo las dice respetar, pero en realidad lo que se está buscando es ir borrándolas con el conglomerado cada vez más heterogéneo, más complejo, que se trata de imponer por medio de movimientos migratorios y demás. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque existe una enorme contradicción, es decir, por una parte, no sé cómo voy a salir de aquí, pero por una parte, perdón, disculpadme, entonces, por una parte tenemos esta especie de ataque generalizado contra la identidad de cada uno de nosotros, que se quiere difuminar o que se quiere desgastar, y por otra parte, el movimiento es a la homogeneización del pensamiento, es decir, llegar a todos participar en un pensamiento común. Eso se hace por medio del adoctrinamiento y se hace también por medio de lo que se conoce como la sincronización cerebral o sincronización mental. ¿En qué consiste esa sincronización mental? Pues en establecer patrones de pensamiento para que todo el mundo los asuma, los acepte y de esa manera hacer que toda la sociedad se vuelva un bloque. Es decir, a través de ese adoctrinamiento, los pensamientos que van a regir van a ser iguales. De esa forma, en realidad la diversidad se va a perder. Y entonces esta tensión, esta pugna, que por una parte tienes que aceptar que cada uno piense como quiera, sienta como quiera, haga lo que quiera, y por la otra parte tienes que sumarte al pensamiento único, porque lo que no esté formando parte de ese pensamiento único se va a convertir en una amenaza para lo que se quiere montar, para esa nueva normalidad, de tal manera, bueno, disculpadme porque es que es prácticamente imposible avanzar por aquí. Voy a intentarlo. Está todo bastante... Los pasos son difíciles. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Sencillamente lo digo porque estas tensiones que hay actualmente en la sociedad, con lo que eso implica, por una parte, tienes que aceptar cualquier cosa, lo cual desmorona cualquier raíz moral, cualquier idea que se tenga acerca de cómo deberíamos de vivir, cómo deberíamos de ser, cuáles son nuestras convicciones, en fin. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se produce un estado de tensión, de confusión. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Podemos pensar todos lo que queramos y vivir con esa libertad? ¿O solo está bien para unas cosas y no para otras?
porque por una parte se me dice que tengo que integrar al que piensa distinto, pero por otra parte, si yo pienso distinto de lo que se dice, entonces voy a sufrir censura, voy a sufrir oposición, se me va a rechazar o se me va a relegar a alguna especie de gueto. Entonces, estas cosas que se están produciendo, bueno, no son precisamente lo mejor. Al contrario, están poniendo a la gente cada vez en mayor estrés. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, en estos momentos, conociendo la circunstancia, conociendo la palabra de Dios, conociendo la orientación que llevan las cosas y hacia dónde nos estamos conduciendo o nos están conduciendo, pues casi que es mejor evitar todo eso. Es decir, apartarse por un tiempo de la sociedad y buscar la quietud, buscar la tranquilidad. ¿Con quiénes? Con aquellas personas que realmente estén en sintonía, tengan las bases necesarias para decir podemos pensar juntos, sin necesidad de grandes conflictos. Conflictos siempre puede haber, pero tenemos que tratar de evitar estar en una tensión continua, en un estrés continuo. Eso nos debe de ayudar a pensar, mira, es mejor no estar tanto en medio de esta sociedad. Salgamos de la sociedad, salgamos de este sistema y logremos un área común donde podamos pensar. No sabemos por cuánto tiempo, mucho va a depender de cómo evolucionen las cosas, mucho va a depender de... Perdón. A ver, un momento. Sí, por aquí salida. Mucho va a depender de, bueno, cómo se acelera todo este proceso, porque es obvio que hay una agenda, hay un plan para, por una parte, desfigurar la sociedad y por otra, atrapar las mentes. Cuidado con eso, porque lo que se trata de hacer es precisamente de cautivar, de abducir de alguna manera el pensamiento para transformarlo en un pensamiento social homogéneo, es decir, una sincronización social, que todo el mundo, para evitarse problemas, visto desde las élites políticas, para evitar problemas lo mejor es meter a todos en el mismo saco, meter a todos en el mismo pensamiento, meter a todos en la misma doctrina, etcétera, ¿no? Lo cual, por una parte, puede sonar plausible, es decir, bueno, no es mala idea, la propia Iglesia comenzó así, en el primer siglo. Todos estaban unánimes, participando de todo lo que tenían en común, que era prácticamente todo. Y se cubrían unos a otros y estaban en mejores condiciones, es decir, estaban dispuestos a avanzar como familia, como pueblo, como discípulos de Jesús. Bien, hay salida. Avanzar y disfrutar esa unanimidad, que es mucho más perfecta la unanimidad que la democracia, porque si estamos todos unánimes juntos, como pasaba, repito, en la primera iglesia, entonces vamos a llegar más fácilmente a resolver conflictos, a solucionar problemas. Vamos a estar en mejores condiciones. Casi que estoy por sentarme, porque si no, no acabo el vídeo. Creo que vamos a estar... Un momento, Entonces vamos a estar en mejores condiciones para solucionar esas dificultades que se puedan presentar. Yo diría, si vas a hacer un grupo en el que puedas
avanzar, que puedas decir, mira, vamos a lograr esto, aquello, nos estamos preparando para iniciar un proyecto agrícola, queremos estar en tal lugar o estamos buscando un sitio más adecuado. Procura que sea un grupo homogéneo, como mínimo, que sea de creyentes, y después que se pueda compartir esa fe sin grandes problemas, sin grandes conflictos, sin grandes diferencias. Bien, entonces, tengamos esto presente. La tendencia de todo gobierno que se vuelve, o todo plan, o toda agenda que se vuelve imperialista, o que se vuelve globalista o global, siempre va a tratar de imponer una base de ideas con el fin de lograr esa unidad de la que estamos hablando. Una base de ideas que supongan un pensamiento único para todos. Se hace llenando la sociedad de esas ideas, utilizar los medios para propagarlas. Se consigue también adoctrinando en los centros de enseñanza, en las escuelas, ya desde pequeños, en los institutos, o en high school, como los llaman en Estados Unidos, o incluso en las universidades. Todo se trata de cubrirlo de una forma homogénea con ese tipo de pensamiento, de manera que la mayoría piense lo mismo. Se habla de democracia, pero las élites no están de acuerdo con la democracia. Por eso tienden a que sea todo igual. El que tiene una tendencia marcada quiere que esa tendencia se imponga en todas partes. Si es liberal, pues el liberalismo. Si es comunista, pues el comunismo. Si es socialista, pues el socialismo. Sea lo que sea, van a tratar de imponerlo. Aunque después presuman, hablen mucho de diversidad, de que todo esto es una democracia, todos cabemos, todos nos respetamos, pero a la hora de la verdad eso no es lo que están pensando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos en momentos muy arriesgados, muy peligrosos. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros sabemos lo que va a pasar, porque finalmente habrá una gobernanza global que ya la vemos venir, que ya está tomando posiciones y que va a propagar ese tipo de pensamiento homogéneo, único. No permitamos que nos arranquen nuestras raíces de ninguna manera, porque yo estaría de acuerdo en que hubiera un buen nivel de pensamiento estable, único, cuando ese pensamiento o ese sistema de pensamiento, o una de dos, o está basado solo y exclusivamente en la verdad, sin intereses de por medio, sin intereses cruzados, o que haya la suficiente educación, respeto y demás para que funcione esa sociedad en esa base, en la base de la aceptación y del respeto a todas y cada una de las proposiciones, de las ideas, de los pensamientos. Eso es muy difícil. Es muy difícil porque cuando se quiere tener un control a nivel cultural, a nivel social, a nivel prácticamente de todo, lo más fácil, lo mejor es partir de una base común, y esa base común es lo que se intenta establecer. Entonces, estamos en un momento muy difícil. No dejemos que nos sincronicen en una base falsa, que nos secuestren el pensamiento, que nos impidan ser nosotros mismos, pensar lo que pensamos y tener nuestras convicciones claras para vivir y nuestra moral segura, porque estamos convencidos de que eso es la verdad, esa es la realidad, y estamos en el lugar pisando tierra, pisando suelo, en el lugar en el que debemos de estar. Los cristianos, por supuesto, tenemos la responsabilidad, sobre todo, de dar ejemplo,
de demostrar con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, que Dios está con nosotros. No para pelearnos con los que piensan diferente, eso no es correcto. No para tratar de convencer a la fuerza a nadie, de ninguna manera. Eso no ha funcionado, se ha dado en la historia, pero no ha funcionado. Lo que sí tenemos que hacer, que es lo que realmente cuenta, es vivir, ser consecuentes, ser coherentes, ser honestos, ser íntegros, ser sinceros, vivir realmente como nosotros pensamos que es lo correcto, y para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesús, tenemos el Evangelio, sus enseñanzas, tenemos el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, todo eso que conforma un sistema, una base de fe, de interpretación de la realidad bajo la revelación recibida por los autores de la Biblia, y por tanto también tenemos una base común que puede, por supuesto, aceptar diferencias, porque diferencias siempre las habrá, pero no en lo sustancial. En lo sustancial tenemos que estar unánimes, unidos, de acuerdo. Entonces, cuidado, si se pone la cosa muy difícil en todos estos aspectos, mejor estar fuera, tal y como dice la Biblia. Salid en medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo, el engaño, la mentira, todas esas cosas que no son correctas, no las toquéis, no tengáis nada que ver con ello, sino estar basados, fundamentados en la verdad de vuestra fe, y sobre todo viviendo de acuerdo con el carácter y la moral del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga.